Hoy en día todo el mundo conoce las películas de Shrek, son películas muy queridas y que nunca te cansas de verlas, pero estas películas también tienen sus secretos ocultos los cuales si no estás atento pasan desapercibidos. Muchos ya conocerán esta teoría y si no me equivoco fue creada por Zoul. Hoy te traigo esta teoría con un punto de vista un tanto diferente. Como sabemos en Shrek tenemos a todas las princesas típicas que conocemos, pero cambiando por completo las personalidades de todas, haciéndolas diferente a las princesas de otras sagas, pero de entre todas las princesas que se nos muestran existe una la cual está oculta a plena vista. Si recuerdan al inicio de la primera película de Shrek, mientras este consulta a los dioses antiguos se encuentra leyendo un cuento. Este cuento será muy importante más adelante. En este nos habla sobre una princesa la cual tenía un hechizo sobre ella y para romper este hechizo necesitaba un beso de su verdadero amor. En la historia no se menciona el hechizo que tiene, pero por los dibujos mostrados podemos deducir que este hechizo la hacía cambiar de forma siendo una en el día y otra en la noche. ¿No les recuerda a algo esto? En la historia también nos habla sobre cómo la encerraron en un castillo y en este había un dragón custodiándola. Muchos habían tratado de liberarla e intentado matar al dragón pero ninguno lo consiguió, esperando ella en la torre más alta a su príncipe quien pudiera darle su primer beso de verdadero amor y poder romper así su maldición. En la historia nunca se menciona en que se transformaba la princesa, solo nos menciona un dragón el cual la custodiaba siendo la única princesa en la saga que necesita un dragón para custodiarla. Pero ¿y si el dragón no era quien custodiaba a la princesa sino más bien la princesa se transformaba en ese dragón? Y por lo tanto todo caballero que se dirigía a liberarla de su maldición se encontraba con el dragón que se mencionaba en la historia atacándola al instante sin saber que este dragón era en verdad la princesa bajo el efecto de su hechizo el cual la hacía convertirse en ese dragón y esta al ver que los caballeros que iban a su rescate la atacaban cuando la veían y esta solo podía contraatacar para defenderse sin poder romper su maldición pues ningún caballero que llegara a su rescate sabría sobre su maldición. Ahora bien, profundicemos más en esta teoría y veamos cómo terminó custodiando a Fiona, pero antes les aviso que lo que continúa parecerá una fumada histórica, aún así escuchen lo que diré y verán que no es tan fumado como puede parecer en un principio. Como podemos ver en Shrek 2 cuando se infiltran al taller de la hada madrina, las historias de las princesas ya están escritas, pero aunque ya estén escritas estas historias eso no quiere decir que sus vidas se basen en estas y por eso sus vidas son distintas a las historias. Prueba de esto lo podemos ver en Shrek 3 donde Arturo nunca sacó la espada de la piedra y en su lugar se encontraba en una escuela. También las princesas durante el baby shower de Fiona donde todas las princesas se encuentran solteras a excepción de Blancanieves en quien podemos ver un peculiar tatuaje mencionando a Tontín, uno de sus enanitos, por lo que tal vez hay algo entre ellos. También lo vemos con los villanos que están en la manzana envenenada, los cuales dedican su vida a otra cosa, e incluso al final de Shrek 3 durante la obra de teatro donde los villanos expresan que ellos no quieren ser villanos y cada quien tiene sus propios sueños. Pero ¿en qué nos ayuda saber todo esto para descubrir cómo terminó la princesa transformada en dragona? Muy simple, como pudimos ver en la historia al inicio de la primera película de Shrek, cuando este arranca la página del libro se muestra una imagen de la princesa junto a un príncipe y donde ésta logra deshacerse de la maldición y está en el día de su boda, pero aunque el cuento nos diga esto la verdad es muy distinta pues nunca fue liberada de su maldición. Sabiendo esto podemos empezar a analizar la historia de Fiona para saber aún más sobre la relación entre estas. Al inicio de Shrek 2 vemos otra historia sobre otra princesa la cual tenía una maldición que la hacía transformarse durante la noche siendo una de día y otra de noche. Desesperados los padres buscaron ayuda de una hada madrina la cual les dijo que encerraran a la princesa en una torre a ser rescatada por un príncipe y así romper su maldición con el primer beso del verdadero amor, exactamente como en el primer libro. La diferencia es que en este sí conocemos a la princesa de la que se habla siendo esta Fiona. ¿No les parece curioso que las historias sean similares? Aunque no es de extrañar pues la respuesta es algo simple, mientras que en el primer libro no conocemos la identidad de la princesa, en la segunda sí que lo sabemos, además que en la primera solo se menciona que fue encerrada mientras que en la segunda fue encerrada en un castillo a petición de una hada madrina para que de esa manera fuese un príncipe a romper la maldición dándole un beso de verdadero amor. Pero si querían romper esta maldición ¿no era más fácil buscarle un verdadero amor sin la necesidad de llevarla a ese castillo?
Si bien es cierto que ir a rescatarla pasando múltiples desafíos sería una prueba de amor, la verdad es que podemos ver en el castillo que quienes iban a rescatarla no eran príncipes sino caballeros, pues ningún príncipe estaría dispuesto a perder la vida ante un dragón, entonces no había necesidad de hacer algo así, al menos no de mandarla a un castillo que se encuentra dentro de un volcán activo y además está vigilado por un dragón, a menos que quieran que esta no fuera rescatada nunca, o al menos no por cualquier persona. Pero ¿quién quería eso? La misma que sugirió esto para empezar, es decir, la hada madrina, pues esta quería tener el poder y gobernar sobre muy lejano, y qué mejor forma de hacerlo que casando a su hijo con la hija del rey, pero para conseguirlo no podía dejar que ella se casara con alguien más, y qué mejor forma de hacerlo que mandándola lejos para que no la encontraran y colocando un guardián con el cual sería difícil, casi imposible, que lograran rescatarla. Curiosamente un dragón hembra, pero ¿qué tiene que ver esto con la princesa dragona? Muy simple, ¿quién fue la que hechizó a Fiona para empezar? ¿Quién quería obtener el control sobre el reino? ¿A quién beneficiaba más que Fiona fuera una ogresa? La misma que siempre ha estado detrás de todo, la hada madrina. ¿Pero por qué asumimos que la hada madrina hechizó a Fiona? La respuesta a esta pregunta la encontramos en la segunda película, cuando Shrek lee el diario de Fiona. En este Fiona nos dice que la bella durmiente la invitó a una pijamada, pero que su padre no la deja ir y ella no entiende el motivo por el cual no puede ir, además de que este le dice que debe regresar siempre antes de la puesta de sol, demostrándonos que Fiona no sabe que ella se transforma en ogro al caer la noche, es decir, que ella cuando era una niña no se convertía en ogro y por lo tanto esta no tenía ningún hechizo sobre ella, o al menos ella nunca se transformó en ogro hasta que alcanzó cierta edad. Podemos suponer que su padre ya sabía sobre esta maldición y que por eso no la dejaba salir del castillo durante la noche, y no sería raro que este conociera eso, pues sabemos que el hada madrina podía controlarlo hasta cierto punto gracias a la poción de felices por siempre que ésta le dio para casarse con la reina, y esto lo sabemos por la escena del carruaje donde la hada madrina le reprocha que Fiona no estuviera en la torre. Incluso el padre de Fiona le responde que la culpa de que Fiona no estuviera en la torre no era de él, sino culpa de Encantador por no llegar a tiempo a rescatarla, siendo el rey consciente del plan que había detrás de las acciones que tomaron para aislar a Fiona. Después de todo, si no tiene contacto alguno con otra persona, ella se enamoraría al instante de aquel que llegara a salvarla. Podemos suponer dos cosas sobre la infancia de Fiona y su hechizo. Primero, que el hechizo fue lanzado por el hada madrina convirtiendo a Fiona en ogro cada noche, o, segundo, que este se debe a un efecto secundario de la poción felices por siempre, esto debido a que, como sabemos, el rey y la reina pertenecen al cuento de la princesa y el sapo, pero el rey nunca fue un humano y mucho menos un príncipe. Esto podemos deducirlo debido a algunos factores. Para empezar, en la manzana envenenada una rana dice conocer al rey, dándonos indicios de que el rey era un sapo que vivía en un estanque. En el castillo podemos observar un retrato del rey parado en un puente sobre un estanque con nenúfares, muy seguramente donde conoció y se enamoró de la reina, pero este, al nacer siendo sapo y no como un ser humano que estaría siendo afectado por un hechizo, nunca podría estar con la reina. Después de todo, por muchos besos que tuviera por parte de la reina, este nunca dejaría de ser una rana, recurriendo así a la hada madrina para que ésta le diera la poción de felices por siempre. De esa manera, aunque él fuera un sapo, la poción lo convertiría en un humano, y al conseguir enamorar a la reina y obtener un beso de amor por parte de ella, este logró mantenerse con una forma humana, logrando casarse con la reina y convertirse en rey. Como sabemos, en la historia original la rana era un príncipe bajo el hechizo de una bruja, pero en este caso no había ningún príncipe, solo una rana enamorada quien recurrió a una poción para obtener el amor de la reina y usurpando así la historia de la princesa y el sapo. Como ya sabemos, las historias en Shrek ya están escritas, pero que estén escritas no significa que los personajes actuaran acorde a sus historias. Aquí empieza la teoría fumada. En lo personal creo que la segunda suposición es la más acertada, esto debido a que el rey, al usurpar el lugar del verdadero príncipe convirtiéndose en humano a causa de una poción y así hacer de él la historia de la princesa y el sapo, siendo este un sapo toda su vida, él pudo haber sido consciente de que su hija Fiona podría tener algún efecto a causa del efecto de la poción, tal vez sabiendo que en algún momento su hija caería a causa de un hechizo, o muy seguramente el hada madrina le diría esas cosas a él. Así entonces, cuando el hechizo se hiciera presente sobre Fiona, el hada madrina empezarían a poner en marcha su plan para mandar lejos a Fiona y encerrarla en un castillo, con la excusa de que sería rescatada por un príncipe y ésta regresaría a casa junto a su familia, chantajeando al rey con deshacer el hechizo de la poción felices por siempre para que éste le ayudara a llevar a cabo el plan, convenciendo a la reina de que esa era la única opción que tenían para liberar a su hija de esa terrible maldición.
Ahora que ya conocemos un poco sobre los sucesos de Fiona regresando con la princesa dragona, como hemos supuesto sobre el padre de Fiona usurpando el puesto del príncipe en el cuento de la princesa y el sapo, siendo el hada madrina consciente de esto y observando los resultados de cambiar una historia, ella posiblemente empezó a experimentar con las demás princesas para ver qué tipo de resultados obtenía, creando ella la enfermedad y dándoles la supuesta cura a sus problemas. Esto podría explicar también el motivo por el cual las personalidades de las princesas en Shrek son tan distintas a las princesas de otras sagas. Después de todo, el hada madrina pudo haber alterado los eventos que debieron ocurrir sobre ellas, pero claro, no sería la única detrás de estos sucesos. En El gato con botas, el último deseo, podemos observar cómo Jack Horner tenía múltiples objetos que pertenecían a distintas historias, afectando así el transcurso de estas o evitando que las historias se cumplan directamente, como puede ser con el rey Arturo y Merlín, pues como sabemos Jack robó la espada en la piedra, o con Cenicienta y su zapato de cristal, el cual podemos ver que Jack tiene y sabemos que es de ella debido a que en Shrek 3 cuando las encierran ella aparece afilando el otro zapato para utilizarlo como un arma, además de que las princesas siguen solteras. Y así hay un sinfín de artículos que tiene este en su poder, pertenecientes a otros cuentos. Sabemos que los dos son los causantes de alterar las historias ya escritas. Además, puede que incluso el hada madrina le vendiera estos artículos a Jack. Después de todo, a este solo le interesaba coleccionar estos objetos, no le importaría pagar por ellos para obtenerlos. Después de todo, podemos ver cómo le paga a otros para conseguirle los objetos que quiere. Pero volviendo con el hada madrina, podemos decir que ella se interesaría por Fiona, incluso puede que la conociera cuando ésta era pequeña. No sabemos cómo terminó con ese hechizo Fiona, pero algo sí es seguro: en caso de ser un efecto secundario de la poción a causa de la mezcla entre un humano y una rana, por lo cual la poción tendría mucho más poder del que creemos. Después de todo, es capaz de modificar el ADN de quien la toma para poder reproducirse con estas. Ahora recordemos que el hada madrina puede eliminar sus hechizos a voluntad cuando ella quiera, por lo tanto no sería raro que ella también pudiera modificar los hechizos que ya están activos a voluntad, o simplemente eliminarlos y colocar un nuevo hechizo. Y con eso en mente, ¿qué tal si esta modificó el hechizo que tenía Fiona para que este surtiera efecto hasta llegar a cierta edad? Después de todo, su apariencia podría haber sido un efecto de la poción, la cual la hacía verse como un humano normal. Podríamos suponer que su hechizo nunca se activaría, o que ese hechizo nunca existió y fue el hada madrina quien le colocó el hechizo, debido a que nadie querrá casarse con un ogro y así su hijo tendría un camino mucho más fácil para casarse con ella. Aunque en lo personal me gusta creer que la apariencia verdadera de Fiona es la de una ogresa, una especie de castigo por forzar una relación entre especies que nunca debió suceder, y que su apariencia humana fue debido a un hechizo heredado por su padre a causa de la poción. Explicar el funcionamiento de la poción alargaría más el vídeo, que de por sí ya está quedando muy largo, así que haré otro explicando esto. Y esto podría explicar por qué los hijos de burro son seres mixtos, además de explicar por qué este no se transformó en humano cuando tomó la poción, pero será cosa de otro vídeo. Por ahora sigamos con la hada madrina. Teniendo en cuenta su objetivo, esta pudo haber empezado a crear, o mejor dicho, usurpar el cuento de hadas donde Fiona sería la protagonista. Como sabemos, la hada madrina tiene múltiples libros sobre cuentos de princesas, así que no sería raro si esta ya supiera sobre la historia de la princesa dragona, y al conocer el tipo de hechizo que tendría Fiona, esta decidiera usurpar su historia. Después de todo, ya tenía toda la historia escrita, solo faltaría cambiar a la protagonista, por lo tanto no sería raro que ella cambiara su aspecto y visitara a esta princesa del cuento. El motivo sería obvio, ya sea para alterar el hechizo que ésta tenía o para eliminar el hechizo y lanzarle otro, uno donde ella se transformara para siempre en una dragona, o uno donde ésta tendría un límite de tiempo para romper el hechizo o permanecería para siempre como dragona, algo así como Bestia del cuento de la Bella y la Bestia, teniendo así una guardiana la cual cuidaría a Fiona cuando ésta sea encerrada en la torre del castillo. Esto podría no tener sentido a simple vista, pero cuando Shrek lee el libro en la primera película podemos observar un castillo sobre una colina con grandes torres, siendo similar al castillo donde se encuentra Fiona encerrada. Si ya sé que el castillo de Fiona está dentro de un volcán activo, pero ¿qué tal si con su magia el hada madrina alteró esa colina para hacer más difícil llegar al castillo y que de esa forma no pudieran salvar a Fiona? Además, en Shrek 4 podremos ver de quién era este castillo, y si bien en un principio podemos deducir que dicho castillo le puede pertenecer a alguien más o que fue usado por otras princesas, esto no es cierto, pues si nos fijamos bien en la princesa del libro de la primera película y en el dibujo que hay en los telares de la habitación de Fiona, podemos observar que se trata de la misma princesa. Pero entonces, ¿por qué el cabello es más largo? ¿No significa eso que le pertenecía a Rapunzel?
Si bien podemos confundirnos por el estilo de dibujo con el que se representa, podemos notar las similitudes que tienen, el cabello dorado, una cara de tristeza y el cabello rizado en ambas. Tal vez para que se pudiera apreciar bien a la princesa se decidiera representarla dibujándola más grande de lo que era, pues podemos observar que la princesa tiene el mismo tamaño que el caballero que se dirige a rescatarla. Pero entonces, ¿cómo terminó custodiando a Fiona? ¿Es que la hada madrina la obligó a hacerlo? ¿La hechizó para lavarle el cerebro? Si bien esa no es una mala teoría, la respuesta puede ser otra. Anteriormente dije que la hada madrina fue quien cambió el hechizo de la dragona, por lo tanto no es raro suponer que ella se presentara con la dragona antes de llevar a Fiona al castillo para proponerle un trato. Ella tendría que custodiar a Fiona en su castillo para que nadie lograra rescatarla hasta la llegada del príncipe encantador, y a cambio la hada madrina eliminaría la maldición que le lanzaron volviendo a convertirla en humana. Debido a esto ella se esmeraría en evitar que salvaran a Fiona para así poder regresar a su verdadera forma otra vez, protegiendo a una princesa que tenía su misma maldición, seguramente sin ella ser consciente de esto, debido a que nunca se encontró con Fiona antes, tal vez por el miedo de Fiona a esta. Esto lo sabemos por las cosas que le dice Fiona a Shrek sobre si no había matado al dragón. Posiblemente Fiona solo salía de su habitación para buscar comida cuando la dragona descansaba. Recordemos además que la dragona es incapaz de hablar, al menos en un idioma que se pueda entender, pues esta puede rugir y tal vez comunicarse con otros dragones o animales, un efecto secundario de su transformación. Aunque así como Burro aprendió a hablar, posiblemente esta también podría hacerlo. Obligada a proteger a la princesa que se robó su cuento en un castillo el cual fue de ella en el pasado, tal vez en un inicio siendo un castillo muy bonito, pero debido a las batallas que tenían los caballeros con la dragona, este se fue destruyendo, así como se puede ver durante la batalla contra Shrek y Burro, donde esta destruye todo por su paso, convirtiéndolo en lo que vemos en la película, un castillo destruido tanto por fuera como por dentro, cayéndose a pedazos, estando dentro dos princesas con la esperanza de eliminar sus maldiciones y volver a ser humanas otra vez. Esto podría explicar el motivo por el que se enamoró de Burro de forma tan rápida, debido a que fue el único que intentó hablar con ella, coqueteándole y haciendo que ésta se enamorara de él, y si él hizo esto para intentar salvarse, pero al estar tanto tiempo sola en un castillo que se cae a pedazos, eliminando a los guardias que vienen al rescate, pero no de ella sino de Fiona, pues los que venían por ella hace mucho dejaron de hacerlo, y cuando llegaban solo veía cómo la atacaban teniendo que defenderse de sus ataques. Simplemente aprecio que por primera vez después de tanto tiempo pudiera comunicarse con alguien más, que no la ataco e intento hablar con ella. Puede ser una tontería, pero al estar sola tanto tiempo no pudo evitar interesarse por ese burro que intentaba hablar con ella, despertando un nuevo sentimiento en ella. Por ese mismo motivo, luchando al final cuando Shrek rescata a Burro y a Fiona, debido a que se llevan al único que decidió hablar con ella en lugar de atacarla o insultarla, llevándose también a la princesa que debía proteger, viendo cómo pierde la única forma de volver a ser lo que alguna vez fue, de poder eliminar su hechizo, viendo cómo se llevan al único con el que pudo tener contacto, con el único que pudo hablar, podemos ver cómo ésta se entristece al ver cómo se van con Fiona, viendo cómo a ella sí la rescataron pero nadie llegó a rescatarla a ella, rugiendo al final, no por enojo, sino más bien de tristeza por no poder abandonar ese lugar, por perder la compañía y ese nuevo sentimiento que había encontrado en Burro. Por eso mismo podemos verla casi al final de Shrek llorando viendo su reflejo en el agua, llorando por no volver a ser quien alguna vez fue, llorando porque nadie la querrá con esa apariencia, llorando porque nunca podría experimentar el verdadero amor siendo como es ahora. Pero por suerte para ella sí consigue tener su verdadero amor y obtener su final feliz con este. Recordemos que no sabemos a qué cuento pertenece Burro, si bien hay comentarios en las películas que podrían indicar que fue humano antes, no hay nada oficial aún, y mientras no haya nada confirmado por los creadores, este pudo haber nacido y crecido siendo burro, o bien puede ser un humano al que convirtieron en burro. Sin importar su origen, aún podríamos saber cómo pudo tener hijos con la dragona. En el caso de haber sido humano antes, estos aún con sus formas alteradas podrían seguir teniendo hijos, esto debido a que el hechizo que tienen guarda la información del ADN de cuando fueron humanos, ya que al romperse el hechizo estos regresarían a ser humanos otra vez, y sin esto no podrían volver a ser humanos, haciendo posible que ellos puedan tener hijos debido a eso, y de ser así entonces estos podrían tener hijos con personas humanas aun si estos se encuentran en las formas que tienen actualmente, aunque de ser así sus hijos también cargarían con parte de su hechizo o maldición, ya sea conservando partes de su cuerpo con formas de animales o convertidos al
completos en animales como ellos. Eso explicaría cómo estos dos pudieron tener hijos con una variación entre ambos hechizos, siendo burros por el hechizo de su padre con características de dragón por el hechizo de su madre, teniendo un hechizo que, de eliminarse estos, podrían ser humanos otra vez, o bien puede ser que burro nunca fuera humano y que el hechizo de la dragona hiciera que ésta pudiera tener hijos con burro, haciéndola compatible con él y tal vez con otras especies, naciendo los hijos de burro con características de dragón debido a que el hechizo podría forzar la reproducción con burro, naciendo estos con dichas características, y tendría sentido ya que para esta teoría burro nunca fue humano y por lo tanto nunca podría tener hijos con la dragona, pero el hechizo en esta podría forzar la reproducción en ambos, lo cual haría aún más curioso el hechizo sobre esta, pues podría reproducirse con cualquier especie y estas nacerían con características de dragón. También está el caso de Fiona, quien nació con apariencia humana y según creció esta tomó forma de ogro a causa de un hechizo de la hada madrina o un efecto secundario de la poción Felices por Siempre, muy seguramente sea por esto, aunque podemos decir que debido a que el rey y la reina con el hechizo eran de la misma especie pudieron tener a Fiona naciendo esta como humana, lo cual implicaría modificación genética en la poción y en el hechizo. En el caso de la dragona el hechizo sería el causante para que ella pudiera tener hijos con burro, por lo que este hechizo podría ser más fuerte que la poción de Felices por Siempre o una variante derivada de esta poción, pues no tendría la limitante de poder engendrar hijos solo entre mismas especies. En lo personal me gusta pensar que este nunca fue humano debido a que no conocemos el origen de burro. Es más factible pensar que el hechizo sobre la dragona es capaz de forzar la reproducción entre distintas especies y tendríamos una explicación de por qué pudo tener hijos con burro, además de explicar por qué estos tienen características de dragón debido a un efecto secundario por forzar la reproducción entre estos, dejando fragmentos de la maldición en los hijos, y de ser así también podría teorizar por qué burro se transformó en un caballo y no en humano cuando se tomaron la poción de Felices por Siempre. Pero este vídeo ya está quedando demasiado largo, así que si el vídeo llega a 2 visitas y 1 like y explicaré el funcionamiento de la poción Felices por Siempre de Shrek 2. Como dije al inicio, el creador de la teoría original, si no me equivoco, fue Zoul. Yo tomé la idea y propuse mi propia teoría basándome un poco en esta. Mi teoría podría estar bien o podría estar mal perfectamente, pero déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Gracias por ver este vídeo, espero te haya gustado y sin nada más que decir me despido. Ya me voy, señores. Se acabó este baile. Váyanse a su casa a chingar su madre.